A continuación, vamos con la tercera ponencia, que es la Revolución Sandinista y los desafíos de la izquierda latinoamericana. Estará a cargo de un compañero escritor, sociólogo y actualmente vicesecretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista, el compañero Carlos Fonseca. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Bien, compañeras y compañeros, quiero comenzar pues diciéndoles de que me asignaron 2 temas, así que voy a tratar de ser lo más breve posible, aunque no voy a lograr hablar poco, porque es imposible por los 2 temas, ¿verdad? Pero los 2 temas están vinculados entre sí, porque hay una conexión muy importante entre el modelo y los desafíos propios de cada nación y los del conjunto de la izquierda continental, sobre todo tratándose en el caso nuestro de una de las revoluciones pues emblemáticas en la historia de América Latina, la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, nuestra Revolución Sandinista, la Revolución Bolivariana en Venezuela, que han marcado épocas en la lucha de nuestros pueblos. Entonces vamos a vincular lo que es el modelo revolucionario sandinista en el marco también de la coyuntura, o más bien al contrario, vamos a hablar de nuestra coyuntura en el marco de nuestro modelo revolucionario, y a su vez vamos a vincular esto con las posibilidades revolucionarias del continente y los desafíos actuales en ambos casos, es decir, tanto en el caso de nuestra revolución como en el caso de la lucha revolucionaria continental, porque muchos de los desafíos son comunes. Primero quiero referirme a ese contexto del que les hablé, es decir, el modelo sandinista y sus logros, los más importantes, ¿no? Va a ser imposible entrar en muchos detalles al respecto, pero sí les voy a dar algunos datos fundamentales. Un elemento fundamental en nuestro modelo es el poder popular, en lo político y en lo económico. En el político se manifiesta a través del poder ciudadano, que ha tenido diferentes expresiones organizadas como los consejos del poder ciudadano, que actualmente son los gabinetes de familia. Igualmente existe un espacio de poder muy fuerte del movimiento sindical como parte del movimiento social surgido de la revolución, que fue vital en la lucha popular contra el neoliberalismo entre 1990 y el año 2006. Tenemos un fuerte poder del movimiento social, les decía, y estuvimos cultivando un modelo de consenso y alianzas que en algunos de sus aspectos tiene que ser replanteado en vista de que uno de los sectores que participaba en este modelo en aras de la estabilidad económica del país, que es el sector que de manera natural se opone a nuestras transformaciones revolucionarias, que es el sector de la empresa privada, pues le declaró la guerra nuevamente a la revolución, como lo hizo en los años 80. Nosotros estamos también construyendo la hegemonía política revolucionaria, que se expresa a través de la presencia hegemónica sandinista en todas las expresiones políticas institucionales del poder en nuestro país. Esto incluye poder ejecutivo, poder legislativo, judicial, electoral,
fuerzas armadas y de seguridad. Nosotros tenemos la ventaja, igual que Cuba, de que nuestra revolución triunfó por la lucha armada, y eso nos hizo posible instaurar a lo inmediato un modelo de pueblo armado, expresado institucionalmente en unas fuerzas armadas comprometidas con los intereses populares y con los principios de la revolución sandinista, igual que nuestra policía. De igual manera, tenemos fuerte presencia en los medios de comunicación y ahora también en las redes sociales, a partir de lo que vivimos en el año 2018. Sobre eso voy a hablar un poco más después. También hemos logrado avanzar consistentemente en los niveles de conciencia popular. Esto se manifiesta en un voto cautivo de un 40% sostenido a través del tiempo y que nos ha servido como plataforma, digamos, estratégica en función de los triunfos electorales consecutivos que hemos obtenido. En el año 2006, que volvimos al gobierno con el 38%, en el 2011 con el 62% y en el 2016 con el 73% de los votos. Esto se debe a que, producto del primer periodo de gestión sandinista en el gobierno, en esta segunda etapa de la revolución, se logró desmontar en la práctica el miedo que le había inculcado a la población la campaña mediática de que el frente gobernando significaba guerra y bloqueo económico. Entonces, por miedo, mucha gente que podría simpatizar, que podría preferir que el frente gobernara, no votaba por el frente porque no estaban dispuestos a pagar ese costo. Cuando vieron que eso no sucedió, entonces desapareció ese factor que utilizaba el imperialismo y la derecha en Nicaragua. Actualmente tenemos un respaldo popular de más del 50% y una aprobación a la gestión de nuestro gobierno de más del 60%. Esto era superior antes del año 2018, pero cuando hablemos del tema del intento de golpe, vamos a comprender el comportamiento de, digamos, estas oscilaciones en cuanto a lo que es el respaldo popular, que, sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos que han hecho el imperialismo y la derecha, hemos logrado preservar ese respaldo popular mayoritario al gobierno sandinista. En lo económico, el poder popular se manifiesta en el hecho de que Nicaragua es el segundo país con el mayor nivel de socialización de propiedad sobre los medios de producción en el hemisferio occidental después de Cuba. En el Producto Interno Bruto, el peso de la economía social, es decir, propiedad estatal, cooperativa, pequeña propiedad, propiedad de los trabajadores, es del 52% del PIB. Y a nivel de porcentaje de unidades económicas es del 79%. De manera que la empresa privada capitalista en Nicaragua no tiene el poder económico, lo tiene el pueblo a través de sus diferentes expresiones organizadas. Esto lo hemos estado impulsando a través de programas sociales que tienen como su principal objetivo el fortalecimiento del poder económico popular. También tienen como objetivo estos programas sociales la lucha contra la pobreza y la desigualdad social y garantizar la restitución de los derechos humanos en el ámbito social del pueblo nicaragüense, tanto en lo material como en lo espiritual. Voy a dar algunas cifras relacionadas con la reducción de la pobreza. En 1998, bajo el neoliberalismo, teníamos nosotros un 47.9% de pobreza general, que subió en el 2005 bajo el neoliberalismo a un 48.3%, y en el año 2016 se había reducido de ese 48.3% a un 24.9%.
Y la pobreza extrema había sido del 17.3% en el 98, 17.2% en el 2005 y se bajó al 6.9% en el año 2016. Estos son los datos más recientes que hay al respecto. Esto ha significado la mayor reducción de la pobreza y la desigualdad social en América Latina después de Venezuela entre el año 2007 y 2017. Nicaragua pasó de ser el cuarto país más desigual de América Latina bajo el neoliberalismo a ser el cuarto menos desigual bajo el sandinismo. También hay otros logros como la salud y la educación gratuita, el 6% del presupuesto para las universidades públicas, el incremento porcentual de niños y jóvenes que estudian y de bachilleres que continúan sus estudios superiores o técnicos, la reducción del analfabetismo, que en la primera etapa de la revolución, en los 80, se redujo del 54 al 12%, y que ahora, con el neoliberalismo, había subido al 35% y lo redujimos al 3%. Sin el apoyo solidario de la revolución cubana, habría sido imposible lograr ese objetivo en esta segunda etapa de la revolución, igual que en la primera. Al igual que sin el apoyo solidario de la revolución bolivariana, nos habría sido imposible alcanzar los índices de reducción de la desigualdad social y la pobreza que hemos alcanzado en esta segunda etapa de la revolución. Se ha reducido en un 90% la mortalidad materno-infantil. En equidad de género, Nicaragua es uno de los países con más participación de mujeres en cargos públicos. Pasamos del 15% a más del 50% de participación. El Frente Sandinista promovió una legislación para obligar a todos los partidos a que más del 50% de sus candidatos en lugares ganadores sean mujeres. Todo esto nos ha permitido, ya el Frente Sandinista lo implementaba desde hacía muchísimo tiempo sin necesidad que la ley lo obligara. Pero sí nuestros estatutos, que por supuesto son hechos por nosotros. Luego tenemos entonces otra cuestión que tiene que ver con la legislación. Tenemos la ley 779 contra la violencia de género, que es una ley que trata de compensar la desventaja en la que se encuentra la mujer en relación con el hombre en una sociedad patriarcal. Ha sido una ley muy criticada precisamente porque, según algunos, coloca al hombre en indefensión, porque presume culpabilidad en vez de presumir inocencia cuando hay denuncia por abusos sexuales o por violencia de cualquier tipo ejercida por hombres contra las mujeres. Igualmente, es importante mencionar la orientación de género de los programas sociales. Los programas sociales dirigidos al control popular del capital van dirigidos principalmente a las mujeres. Incluso en los primeros años era exclusivamente a las mujeres. Una familia que fuera beneficiada por el bono productivo alimentario o por el programa Usura Cero, para mencionar solo los programas sociales emblemáticos, tenía que ser la mujer de la familia la que la recibiera, no el hombre, porque el hombre se va a beber guaro, el hombre se preocupa menos por las cosas que se tiene que preocupar, ¿verdad? Entonces la mujer es más responsable que el hombre. Igualmente, en el tema de los títulos de propiedad, en Nicaragua se entregan masivamente títulos de propiedad de manera sistemática y la mayoría se le entrega a la mujer. Si hay que escoger entre la mujer y el hombre para una propiedad de una familia, es la mujer la que tiene que ser la dueña, no el hombre. También es importante mencionar el tema del cambio de matriz energética. Antes de
que regresara el Frente Sandinista al gobierno en el año 2007, el 100% de las fuentes energéticas del país eran por combustibles fósiles. Ahora es solo el 10%. O sea, un 90% ahora. Después de cero, ahora pasamos a un 90% de fuentes energéticas que son energía renovable y energía sana y amigable con el medio ambiente. En el tema de la seguridad ciudadana también, para mencionar algunas cifras, en Nicaragua, estas cifras las tomo de una institución que es libre de toda sospecha de ser amiga de Nicaragua, porque es una institución, se llama Inside Crime, que es una institución del imperialismo, pues. Y tienen que reconocer que mientras desgraciadamente en nuestros países vecinos existen altos índices en cuanto a la criminalidad, que se mide por cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes, son 60 en el caso de El Salvador, 42.8 Honduras, 26.1 Guatemala, y en el caso de Nicaragua son 7, o sea, 7 por cada 100.000. Por debajo también de Panamá, que es 10.2, y de Costa Rica, que es 12.1. Esto tiene una explicación, y es el cambio en la conciencia del pueblo nicaragüense gracias a la revolución. Esa es la primera gran causa de este fenómeno, porque somos el segundo país más pobre de América Latina, en una situación de posguerra. ¿Cómo se explica esta situación? Tenemos también que gracias precisamente a la revolución, tenemos una policía que se origina en la lucha revolucionaria del pueblo nicaragüense por su libertad. Entonces tiene una mística en su historia, tiene una tradición de contacto con el pueblo, es parte del modelo de pueblo armado que tiene el sandinismo, que tiene la revolución sandinista, y es un modelo policial en el cual la policía está integrada. Los oficiales e investigadores de la policía en los barrios son parte de la directiva de los vecinos para resolver sus problemas cotidianos. Si miran jóvenes en situación de peligro, de riesgo, los ayudan a dedicarse a cuestiones, se coordinan con las instituciones para que los jóvenes tengan alternativas y no tomen el rumbo, pues, de la delincuencia y la deformación. Pero también están los tratados migratorios que hemos hecho, que como no tenemos, como después de la revolución el Frente Sandinista ha logrado con efectividad defender la soberanía nicaragüense, y como el gobierno sandinista no es un gobierno entreguista, pero también cuando éramos oposición impedimos que los gobiernos entreguistas eliminaran esos tratados que teníamos y que nos permiten a nosotros tener un control sobre la gente que es deportada, lo cual hace posible que haya, pues, esta situación nos permite impedir ser utilizados, pues, como un depósito, pues, digamos, de criminales que han llegado a hacer posgrados y maestrías a las calles de las ciudades norteamericanas. Tenemos grandes obras en infraestructura, carreteras, pasos a desnivel, etcétera, etcétera. El canal interoceánico, que se ha trazado producto de la situación de inestabilidad creada por el intento de golpe. Sin embargo, no hemos renunciado ni renunciaremos al proyecto del canal interoceánico, y hemos tenido un crecimiento económico de un promedio del 4.5% del 2007 al 2017. A partir del intento de golpe se frenó ese avance en la economía, pero vamos a recuperar ese avance que teníamos en el crecimiento económico, y vamos a pasar ahora a referirnos precisamente al tema del intento de golpe de Estado en el año 2018. No entraré en demasiados detalles, es una situación que ya hay bastante información al respecto, pero sí voy a puntualizar algunas cosas fundamentales que me pidieron los compañeros organizadores que compartiera,
porque es una experiencia que considero que es valiosa para todos los revolucionarios del continente y del mundo. Estamos hablando de un golpe de Estado de nuevo tipo, porque antes los golpes de Estado eran que los daban unas instituciones formales del poder contra otras instituciones del poder. Ahora es confabulación y protagonismo de poderes fácticos, empresa privada, ONG financiado por agencias de Estados Unidos y la Unión Europea, instituciones religiosas, medios de comunicación, al amparo y bajo las directrices del poder hegemónico mundial del imperialismo y de las potencias hegemónicas en el mundo, sobre todo los Estados Unidos. En abril del 2018 se hizo una reforma a la seguridad social beneficiosa para los trabajadores que fue presentada tergiversadamente como lo contrario a nivel mediático. Y precisamente por eso los trabajadores no se manifestaron en contra, sino algunos grupos de estudiantes manipulados, clase media tradicional y burguesía, en alianza con sectores lúmpenes, crimen organizado y ex militares traidores, con apoyo explícito de Estados Unidos y con financiamiento de sus agencias. Entonces lograron armar gente, entrenarla para provocar los enfrentamientos, sin capacidad para enfrentarse con el ejército y la policía, pero sí con la capacidad de generar la orgía de destrucción y de muerte que lograron instaurar durante algunos meses en nuestro país, estos sectores golpistas. Ellos necesitaban muertes para crear un ambiente propicio para la guerra psicológica que crea animadversión contra las autoridades, se alimenta de la muerte y justifica de esa manera el golpismo, su objetivo de derrocar al gobierno. Ellos tenían un guión para la violencia y para provocar muertos. El guión era el siguiente: provocar enfrentamientos violentos, presentar los muertos de ambos bandos como manifestantes pacíficos masacrados y sumar todos los muertos que pudieran. Todo el que moría en esos días, entre el 18 de abril y el 18 de julio del año 2018, el que moría por la causa que fuera, ellos lo metían a la lista. En accidentes, paros cardíacos, lo que fuera, iban a la lista de los supuestos masacrados civiles, y los muertos nuestros y hasta los policías muertos también los metían en la lista de supuestos civiles masacrados por fuerzas gubernamentales. Pero resulta que la mayor parte de los 199 muertos fueron sandinistas, incluyendo 29 policías, y los primeros 3 muertos fueron sandinistas, aunque mediáticamente se proyectó lo contrario, y esto permitió que el nivel de manipulación tuviera efectividad de manera temporal en una gran cantidad de gente. Estamos hablando de un intento de golpe de Estado de nuevo tipo y no de un levantamiento popular. Y existen diferencias muy importantes, porque en los levantamientos populares casi nunca mueren policías y nunca hay gente organizada defendiendo al gobierno o manifestaciones masivas populares en defensa del gobierno que está siendo atacado por las acciones desestabilizadoras. Otro elemento importantísimo: ¿de qué lado está la burguesía? Cuando la burguesía está del lado de un supuesto levantamiento, obviamente no estamos hablando de un levantamiento popular. Estamos hablando de una conspiración para derrocar de manera ilegítima a un gobierno constituido democráticamente. Y también nosotros veíamos, por ejemplo, en las imágenes de Chile, que el pueblo levantado en las calles incendiaba los McDonald's. En Nicaragua no incendiaban los McDonald's, incendiaban las universidades públicas, las cooperativas, las escuelas, los hospitales. Eso era lo que incendiaban y lo que destruían. Por lo tanto, son una serie pues, de características que nos permiten hacer la gran diferencia entre ambas cosas. Porque la derecha ha tratado pues, de hacer una similitud
artificialmente, ¿no?, entre la situación de Nicaragua y la situación del levantamiento popular real que se presentó después de algunos países de América Latina. Tenemos también lo que es la guerra psicológica. Esta guerra psicológica tiene una ruta de la mentira al odio y la culpa. Generar odio a través de la mentira, pero también generar culpa, es decir, hacer que el antisandinismo o el que no es sandinista firme agarre odio contra el sandinismo y que el sandinista se sienta culpable. Del odio y la culpa a la violencia y el miedo en un ambiente de histeria colectiva, en el que se pierde el sentido común, lo cual es terreno fértil para nuevas mentiras. Es decir, el sentido común es algo parecido, no sé, como al campo magnético de la Tierra, que defiende a la Tierra de las tormentas solares. El sentido común nos defiende de la mentira, nos defiende de las manipulaciones, pero cuando se pierde, producto de las mentiras y las manipulaciones, cuando estas son más fuertes que el sentido común, o que el nivel de información o formación que tiene la persona, o su nivel de conciencia, entonces se pierde el sentido común y esto permite que mentiras evidentes, absurdas, sean creídas por la gente. Y esto se convierte en un círculo vicioso infernal. Tuvimos una etapa defensiva y una etapa ofensiva. Les decía que la crisis duró 3 meses. Hay gente que me pregunta que si todavía estamos en problemas, porque si ya está tranquilo el país. Y yo les digo, todo terminó el 18 de julio de 2018. Desde entonces para acá estamos en paz. Hemos recobrado incluso los niveles de seguridad, ya no digamos la paz. La hemos logrado rescatar, la logramos defender la paz con la patria, con la revolución. La paz, la patria y la revolución la logramos preservar frente al intento de ser destruida por parte de los sectores golpistas impulsados por el imperialismo norteamericano. Tuvimos, les decía, tuvimos una etapa defensiva y una etapa ofensiva. En ambas hubo movilización popular que la intensificamos después de la crisis y la mantenemos hasta ahora. En la etapa defensiva priorizamos el diálogo, en la etapa ofensiva priorizamos el desmantelamiento de los grupos terroristas, golpistas que se habían logrado apoderar de ciudades enteras debido a que una de las medidas que se tomó en la primera etapa fue el acuartelamiento policial para demostrar lo que estaba sucediendo, porque fíjense que cuando el gobierno decidió acuartelar a la policía fue cuando más muertos hubo. Con la policía afuera disminuían los muertos, pero además cuando pasamos a la ofensiva hubo mucho menos muertos, que debía haber habido más. Hubo mucho menos muertos que cuando estábamos a la defensiva. Pero además de eso, los muertos de la oposición murieron en enfrentamientos. Los muertos sandinistas murieron en su mayoría capturados, torturados, secuestrados, asesinados y desaparecidos por las fuerzas golpistas. Una gran diferencia. Hemos tenido una política de diálogo, pero sin dar espacios innecesarios al enemigo. Pero antes de esto quiero decir algo más con respecto a la etapa ofensiva en esta crisis que se presentó en el año 2018, creada artificialmente por la derecha. En esta etapa ofensiva hubo participación protagónica del pueblo armado, que no solo es la policía permanente, el ejército no se metió. Estamos hablando no solo de la policía permanente, sino la policía voluntaria. En los años 80, cuando la guerra de agresión que nos impuso Reagan, formamos las milicias populares sandinistas, formamos los batallones de reserva. Y estas fueron formas de participación del pueblo, de gente que no éramos permanentes del ejército, que empuñábamos el fusil y nos íbamos a defender la revolución con las armas en la mano, porque tenemos el modelo de pueblo armado. Pero esto en el marco de nuestra institucionalidad. Entonces, cuando hablamos de la policía voluntaria, es la expresión actual de participación del pueblo, en este caso en la defensa de la seguridad, de la paz, de la patria y de la revolución frente al intento de golpe promovido por el imperialismo. Y eso es a lo que la derecha le llama paramilitares o parapolicía. Paramilitarismo es
cuando se organizan fuerzas afines a un gobierno para hacer el trabajo sucio del que el gobierno no se hace cargo, que es lo que han hecho los regímenes. Aquí en El Salvador tienen amplia experiencia al respecto, los escuadrones de la muerte, igual en la época del somocismo en Colombia, que es el país paradigmático de estas prácticas paramilitares. Son fuerzas que hacen el trabajo sucio de un gobierno criminal que no se hace responsable de esos actos, ¿tá? Pero las acciones de la policía voluntaria en Nicaragua son asumidas por el gobierno. Son compañeros organizados, armados, dirigidos por las autoridades policiales de nuestro país. No es a la bulla, no es una cuestión desordenada, sino que es una cuestión organizada, institucionalizada, como parte de nuestro modelo del pueblo armado. Les decía que tenemos una política dialogante sin dar espacios gratuitos al enemigo y poniendo en práctica el lema que nos imprimió en el alma el comandante Tomás Borges de ser generosos, implacables en el combate y generosos en la victoria. La reforma a la seguridad social se derogó en los primeros días de la crisis para contribuir a la estabilidad. Aún así, la cuestión siguió y fue retomada un año después, o sea, ahorita hace un año, en el 2019, y no pasó nada, lo cual demuestra que no hubo tal levantamiento espontáneo de sectores del pueblo, sino que hubo una conspiración golpista en contra de nuestro gobierno. Les decía que les quería dar algunos datos acerca del comportamiento de la opinión pública. Antes de la crisis, estamos hablando, digamos, el primeros días de abril del 2018, el respaldo al gobierno sandinista era del 81.1% de la población. 81.1% de respaldo. Durante la crisis bajó al 36.8%. 36.8%, del 81.1 a 36, en cosas de días. Primeros meses de 2019, ya varios meses después de la crisis, volvió al 57.7% y actualmente está en el 67.5%, el respaldo al gobierno sandinista por parte de la población. Lo que pasa es que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que está siendo engañada. Pero cuando se da cuenta que fue engañada, se indigna y es más difícil volverla a engañar. Y es por eso que los golpistas, la derecha, han vuelto a su típica, tradicional ya falta de convocatoria. Ellos dicen que no hacen marchas porque no se les da permiso, no cumplen los requisitos de ley. Pero es que además, cuando lograron manipular a la gente, no necesitaron permiso para marchar. Lo que pasa es que no tienen gente. Cuando tienes gente, no necesitas que te den permiso. El daño económico causado por el intento de golpe significa para nuestro país, además de lo que les dije del crecimiento económico que fue frenado, 120.000 empleos perdidos. 120.000 empleos perdidos. Todas las batallas son cursos de formación revolucionaria. Y este curso de alto nivel que recibimos en el año 2018 nos dejó varios aprendizajes y réditos políticos. Por ejemplo, estamos más unidos todavía que como estábamos antes del intento de golpe. Estamos más fuertes política y organizativamente. Tenemos mecanismos de defensa ante esta famosa guerra de cuarta o quinta generación, según la versión de la cual se trate en el análisis, que antes no teníamos. Tenemos contingentes de jóvenes sandinistas en batalla organizada permanente en las redes sociales que antes no teníamos. Nosotros tenemos que dar la batalla en todos los terrenos y si no la damos en las redes sociales, la lucha de las ideas la tenemos perdida de entrada. Ha resurgido la formación política e ideológica que la habíamos descuidado.
Se han desarrollado iniciativas y mayores espacios para debates y aportes de la militancia. La economía popular se ha fortalecido y por eso sabemos que vamos a remontar, porque la economía popular es mayoritaria en nuestro país. Y se ha fortalecido la economía popular en gran medida porque es una de las fuerzas fundamentales de la revolución. Y además, cuando nos declara la guerra la empresa privada tradicional capitalista, nos vemos libres de compromisos que nos puedan limitar en el apoyo que siempre le hemos dado a la economía popular. Ahora, quiero decirles que esa política de consenso que teníamos, que fue rota por la empresa privada, nos había permitido un aumento en el salario mínimo de los trabajadores en base a negociaciones entre gobierno, trabajadores y empresa privada, 10 veces superior en 10 años, 10 veces superior al aumento del salario mínimo que hubo en 17 años de neoliberalismo, y eso con lucha, con huelgas, con lucha popular en las calles, con muertos y con todo. O sea que había sido efectivo en función de defender los intereses de los trabajadores. O sea, esa política de consenso no era que renunciábamos a los intereses de clase que defendemos los revolucionarios, que son los intereses de los trabajadores. Todo lo contrario, lo utilizábamos para defender los intereses de los trabajadores. Y precisamente por eso la burguesía no aguantó el gas y rompió cuando se dio la reforma a la seguridad social, porque es a ellos que los afectaba, a los empresarios privados, capitalistas. Y bueno, hemos tenido la oportunidad para identificar desafíos que se han vuelto evidentes y que antes no habíamos podido identificar de manera, digamos, con la suficiente claridad, con la suficiente fuerza. Ya que hablamos de los desafíos de la izquierda, a los que me voy a referir a continuación. Es decir, que logramos identificar desafíos que ya teníamos, pero que no habíamos logrado identificar suficientemente como para definir acciones y estrategias para eso. ¿Por qué nos atacaron? Porque no podían aceptar un modelo revolucionario económicamente exitoso en su patio trasero, los Estados Unidos. Y el factor de siempre, el canal y nuestra ubicación geográfica estratégica. Pero nosotros no vamos a renunciar a beneficiarnos de esa ubicación geográfica estratégica solo porque a los gringos no les da la gana. Vamos a seguir en nuestro proyecto del canal interoceánico. Y no es casual, pues, por eso que, como le comentaba hace poco al compañero cubano, el despedido por Trump, John Bolton, nos había hecho el gran honor de considerarnos parte de la troika, lo que ellos llaman la troika de la tiranía, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Actualmente hay un acoso económico al país, pero lo estamos enfrentando exitosamente. El país está en total normalidad. Los chicos fresas de las discotecas llaman a paro de consumo y dicen que nada está normal. El país está de lo más normal. ¿Qué desafíos tenemos a partir del 2018 de manera evidente? Y que quiero vincularlo ahora con el tema de los desafíos de la izquierda de América Latina. La consolidación del modelo político de protagonismo popular, avanzando, por ejemplo, en su institucionalización, que es algo en lo que nos hemos quedado estancados. Con suficientes niveles de participación popular es imposible que ninguna maniobra de redes sociales ni de lo que sea logre manipular a sectores del pueblo como efectivamente lo lograron de manera temporal durante la coyuntura de la crisis en nuestro país. Fortalecimiento del sector popular de la economía, definiendo e implementando nuevas políticas y programas sociales vinculados con el objetivo de fortalecer el poder económico en manos de los sectores populares. También tenemos que replantearnos los mecanismos de consenso, de lo que ya les hablaba,
Tenemos que alcanzar mayores niveles de organización política y social, fortalecer el carácter de vanguardia del frente, con mayores niveles de participación, consolidación de la formación política e ideológica, que ya hemos venido avanzando muchísimo en eso, la crítica y la autocrítica, el mejoramiento del trabajo político, territorial e institucional, definiendo un contenido de trabajo suficientemente en correspondencia con nuestra misión histórica de conducir el proceso revolucionario. Y les decía que esto tiene que ver con los desafíos de la izquierda latinoamericana. Uno de ellos, que siempre he mencionado, es que los beneficiarios de programas sociales contra la pobreza dejan de apoyar a la izquierda cuando dejan de ser pobres. Yo creo que es importante señalar lo siguiente al respecto. Que la gente sepa el origen de los beneficios que recibe puede ayudar, pero no es de eso que depende la conciencia. La gente no vota por gratitud, vota por intereses o por expectativas. Que se asuma que hay un peligro en que se pierdan los beneficios si vuelve la derecha al poder, eso no procede, porque el objetivo nuestro es que el pueblo prospere, no en dependencia de un gobierno de turno, sino generar poder económico popular real, y si eso lo logramos, siempre los gobiernos van a ser populares, siempre van a ser gobiernos de izquierda. ¿Cuál es el problema? No podemos confundir clase económica con clase social. Pobres no es igual a trabajadores. Clase media no es igual a pequeña burguesía. Puede haber clase media trabajadora que no se desclase. El problema es de conciencia de clase, y la conciencia de clase nace del poder de clase, o sea, del carácter clasista del poder. Recordemos lo que decían Marx y Engels: las ideas dominantes son las de las clases dominantes. Por eso la burguesía vota siempre por la derecha y los trabajadores votan unos por la derecha, otros por la izquierda, cuando mucho. Otra enseñanza de Marx y Engels: el ser social determina la conciencia social. Las relaciones de producción forman parte del ser social y definen el poder económico. En cuanto al poder político, se manifiesta en la institucionalidad, que es fuente de legitimación del poder de clase, como lo es la democracia misma, que surge de este concepto de la institucionalidad. Entonces, ¿cuál es la solución? Formación de conciencia de clase para evitar el desclasamiento de los beneficiarios de programas sociales contra la pobreza. ¿Cómo? Mediante la orientación de la política social hacia la creación de poder económico popular, control del capital por los trabajadores, a través de la gestión social del capital y el control de la producción por los trabajadores. Poder popular en lo político, mediante una nueva institucionalidad. Porque ¿qué pasa? El poder se inventó para oprimir, no se inventó para hacer la revolución, pero es necesario para hacer la revolución. El problema es que su carácter es reaccionario, y si no lo ejercemos distinto a la burguesía, nos deforma, en vez de ser un instrumento para la transformación revolucionaria de la sociedad. Entonces es necesario un nuevo modelo político, una democracia distinta a la democracia burguesa. Pero también es necesario que la política social de los gobiernos de izquierda no se limite a reducir la pobreza, sino que también incluya la prosperidad colectiva mediante la gestión popular de la economía para los que ya salieron de la pobreza. Esto significa que podamos crear poder económico popular a través de la política social. Pero también, aparte de esto,
ya vinculado más con el tema del poder político, el control de los espacios institucionales es fundamental, no para abusar de ellos, sino para evitar que lo haga la derecha. Cuando la lucha política es expresión de la lucha de clases, las instituciones son trincheras en esa lucha. Cuando las dos fuerzas políticas que se enfrentan en una contienda electoral defienden intereses de clase opuestos, que no siempre es el caso, pero cuando es así, las instituciones son trincheras de lucha. No hay parcialidad, eso es una ficción que ni la burguesía se la cree, que la inventó la burguesía y ni ella se la cree, y a veces no la creemos nosotros. Y nos echan presos y nos hacen barbaridades y la seguimos creyendo. Y queremos ser más papistas que el Papa, más democráticos burgueses que la burguesía. La derecha renuncia a su democracia a través de estos golpes de Estado por debilidad. Cuando la derecha renuncia a su forma de legitimación de su poder de clase, lo hace por debilidad. No vamos a salir nosotros entonces de genios rescatándole su democracia burguesa a la burguesía. No, la tenemos que sustituir por la democracia socialista, por una democracia, por un sistema político diseñado en función de los intereses de clase que defendemos. Porque además el neoliberalismo es el único capitalismo posible de esta época y por tanto su única alternativa viable es el socialismo. Necesitamos una vanguardia revolucionaria que conduzca el proceso sin sustituir al pueblo en el ejercicio del poder. Cuando sustituyes al pueblo en el ejercicio del poder, no hay poder de clase real. Entonces el poder no hace su papel educativo en cuanto a la formación de la conciencia de clase, porque el poder educa a la clase en su conciencia, pero en su conciencia para la defensa de sus intereses, pero deforma a los revolucionarios que lo ejercen cuando ese poder no lo ejerce directamente el pueblo, sino que lo sustituimos en el ejercicio de ese poder. No podemos confundir ejercer el poder con dirigir. El gobierno para obedecer, el pueblo para mandar y la vanguardia para dirigir. ¿Qué diferencia hay entre mandar y dirigir? El que manda es el que tiene la potestad para tomar las decisiones, y el que dirige lo que hace es el trabajo político, a través de la presencia organizada de su militancia en todos los ámbitos de la sociedad y en todas las instituciones desde las cuales, en esa nueva institucionalidad, el pueblo ejerce el poder. Cuando los pobres votan por los opresores, cuando los oprimidos votan por los opresores, los pobres votan por los ricos, el problema no es de los pobres ni es de los pueblos, no son los culpables, somos las fuerzas revolucionarias cuando no estamos a la altura del pueblo. Nosotros podemos entender esto claramente con la siguiente paradoja. Es indispensable que el pueblo ejerza el poder. Pero el pueblo, mientras no lo haya ejercido, no lo va a querer ejercer. El pueblo no quiere ejercer el poder. Lo que quiere es que el que lo ejerza lo beneficie. Para que el pueblo tenga conciencia de la necesidad de ejercer directamente el poder por sí mismo, tiene que tener un nivel de conciencia de clase que solo lo va a alcanzar ejerciendo el poder. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve eso con el trabajo de conducción política que solo una vanguardia revolucionaria organizada puede desarrollar en el seno del pueblo. Otra cuestión importante que tiene que ver con los desafíos a nivel continental es el tema de las Fuerzas Armadas y de seguridad, que en el caso nuestro es fácil porque tomamos el poder por las armas. Incluso en el caso de Venezuela, aunque no se tomó el poder por las armas, la forma en que se organizó la lucha revolucionaria desde el seno de las Fuerzas Armadas, con el liderazgo de un militar, contribuyó mucho a que se lograra construir unas nuevas Fuerzas Armadas de carácter popular. Pero bueno, tenemos ese gran desafío de cómo se hace ese trabajo. Incluso Evo estaba haciendo un buen trabajo en las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que en las condiciones en que triunfa la izquierda en algunos países, ese trabajo lleva demasiado tiempo para poder tener
un efecto, digamos, a nivel ya estructural, de relevo generacional en las Fuerzas Armadas. Pero bueno, ese es un tema importantísimo como parte de los desafíos de la izquierda en el continente. Otra cosa es lo relacionado con los métodos y las formas de lucha. En estas condiciones, como ha dicho el comandante Daniel Ortega, nosotros no solamente debemos tener conciencia de lo importante que es la lucha popular contra el neoliberalismo, porque fíjense bien, los triunfos sucesivos de la izquierda a partir del triunfo de la Revolución Bolivariana en el 99, esos triunfos sucesivos de la izquierda no se dieron solo en elecciones. Primero se derrocó gobiernos por levantamientos populares. Primero hubo grandes luchas populares contra el neoliberalismo, y en Venezuela primero hubo un levantamiento patriótico militar, es decir, las luchas populares preceden a esos triunfos electorales, no caen del cielo, porque además son triunfos que obtenemos bajo las reglas del juego que benefician al enemigo con el que nos enfrentamos. Cuando ellos no nos pueden ganar ni con sus propias reglas del juego, las mandan al carajo sus propias reglas del juego, aunque nosotros a veces nos empeñamos en seguirlas, aunque ellos ya las hayan desechado, en vez de poner las nuestras, que es lo que corresponde realmente. Pero decía el comandante Daniel que no basta con eso. En las condiciones actuales, nosotros no podemos descartar como movimientos populares el uso de la lucha armada. No es que sea la primera opción, pero nosotros, es más, el Frente Sandinista nunca lo ha descartado. Por ejemplo, cuando éramos oposición, estábamos claros que no íbamos a recuperar el poder por las armas, era por las elecciones, pero sí defendimos con las armas el derecho a la propiedad de los trabajadores que fueron beneficiados por las transformaciones estructurales en el ámbito de la propiedad en los 80. Entonces tenemos que estar claros de que las formas y métodos de lucha los imponen las circunstancias. Lo que tenemos es que saber interpretar esas circunstancias. Es necesario el control social sobre los medios de comunicación, con creatividad. Con creatividad no es necesario, no necesariamente, o sea, no obligatoriamente a través de la censura, que también se podría, ¿por qué no? La burguesía ejerce la censura a través de los anuncios comerciales. Tratar de poner un medio de comunicación en un país donde no haya poder económico popular y que defienda los intereses populares no va a durar un mes, porque sin anuncios no sobrevive un medio de comunicación. Pero sí tenemos que ser creativos generando esos espacios económicos, porque si hay espacios económicos populares puede haber medios de comunicación sostenidos por los propios espacios económicos populares, medios de comunicación del pueblo, de los propios trabajadores. Pero bueno, hay que organizar la lucha en las redes sociales, que es algo complicadísimo. Hay una cuestión importante que tiene que ver con todo esto y que está en la segunda declaración de La Habana, que marcó la estrategia del movimiento revolucionario de América Latina en el año 1960, y es que el principal deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Lo que hemos dicho demuestra que la revolución siempre es posible hacerla, desde que se crean las condiciones para hacerla, porque si no la hay que crearla, y desde que la creamos ya la estamos haciendo. ¿Por qué? Porque desde entonces se está haciendo en la conciencia, que es donde es más importante hacerla. Y para identificar esas condiciones hay que estar haciendo la revolución, que en gran parte significa crear esas condiciones para hacer la revolución. Esto sobre la importancia de la conciencia tiene que ver con el hecho de que el socialismo es la única sociedad que solo se puede construir de manera consciente. El poder, que es tan necesario pero tan dañino a la vez, no vale la pena ejercerlo si no es para hacer la revolución. Si no se usa el poder para eso, el poder deforma a los revolucionarios que lo ejercen. Y nunca podemos negarnos a ejercer el poder porque no haya, digamos, condiciones para hacer la revolución, porque como hemos visto, siempre se puede hacer la revolución.
Los cambios pueden ser revolucionarios, aunque sean reformas, siempre que haya reformas orientadas hacia la transformación revolucionaria de la sociedad. Lo mismo que sucede al hacer la revolución. El socialismo se comienza a construir desde que se crean las condiciones para su instauración y se sigue construyendo una vez que ha sido instaurado. ¿Qué procesos revolucionarios, qué procesos de cambio social han sobrevivido en América Latina? Cuba, Venezuela, Nicaragua, los que sostenemos la tesis de la revolución como un deber. También Bolivia sostenía esa tesis, pero tenía algunas desventajas que nosotros no tenemos y que ya las voy a señalar. Entonces, cuando estamos hablando del desafío de la izquierda, estamos hablando del problema del sujeto revolucionario, del modelo socialista alternativo al neoliberalismo y alternativo también a los anteriores modelos socialistas. ¿Cuál es el sujeto político? La vanguardia revolucionaria. ¿Cuál es el sujeto económico? La clase trabajadora. ¿Cuál es el sujeto social? Las clases populares en general o los ciudadanos que dejan de ser sujetos individuales pasivos para convertirse en el sujeto social activo, protagónico de la transformación revolucionaria de la sociedad y la democracia socialista, dejando atrás la democracia burguesa. Es importante caracterizar correctamente el momento histórico. Tenemos nosotros que hay un ciclo curioso en nuestra historia de revoluciones que triunfan cada 20 años. Yo soy sociólogo y no le he encontrado respuesta a ese fenómeno. Para casualidad es mucho. En 1959 la Revolución Cubana, en el 79 la Revolución Sandinista, en el 99 la Revolución Bolivariana. Y este año estamos con las condiciones, 20 años después de la Revolución Bolivariana, de retomar la ofensiva. Y ya vamos a hablar sobre eso, de que se están dando las condiciones para retomar la ofensiva y las podemos terminar de crear esas condiciones para retomar la ofensiva. Hemos tenido una primera oleada de gobiernos de izquierda a partir de la Revolución Bolivariana y luego hemos tenido la contraofensiva de la derecha, en la que, ojo con esto, la mayor parte de los gobiernos de izquierda que han sido desplazados, es decir, en la mayor parte de países donde la izquierda ha perdido el gobierno, ha sido por golpes de Estado y no por elecciones, a pesar de que son elecciones que favorecen a la derecha, pero las ganamos nosotros. Entonces les decía, tenemos la oportunidad de retomar la ofensiva. Triunfamos en México, triunfamos en Argentina, se dieron levantamientos populares en Ecuador, Chile, Haití, Honduras. Tuvimos un revés en Bolivia, pero en Bolivia seguimos fuertes. No nos engañemos, tampoco nos cortemos los pulsos. Iniciamos derrotistas. No hay que ser ni triunfalista ni derrotista. Pero claro, Bolivia no tiene las armas. En Bolivia no tiene las armas del movimiento revolucionario. Y la vanguardia revolucionaria está en construcción. De manera pues que esto tiene que ver con ese revés que tuvimos en Bolivia. ¿Quién ha dicho que las luchas revolucionarias, incluso victoriosas, son como andar por una avenida sin hoyo, sin baches, sin nada? No, es todo lo contrario. Es avanzar por los caminos más llenos de obstáculos que puedan imaginarse, que nos podamos imaginar. Pero les decía que estos pueden ser tiempos de victoria. ¿Por qué la derecha renuncia a su democracia? Porque se sabe arrinconada, se teme derrotada. Y como hemos visto, tenemos que profundizar los procesos de cambio social, creando el poder popular y a través de todas estas cuestiones que hemos planteado. Esa es la única manera
Patria y fortaleciendo, intensificando la lucha popular para pasar a la ofensiva, para retomar la ofensiva. Son tiempos que pueden ser de victoria y estando seguros que serán tiempos de victoria, quiero compartir con ustedes ese fragmento de esa canción que le hizo la revolución sandinista a la revolución salvadoreña y que escuché con tanto regocijo ahora en la mañana, y que dice: no estás solo en la lucha, pueblo hermano, mi patria y mi vanguardia están con vos. Y si antes decíamos, si Nicaragua venció, El Salvador vencerá, ahora podemos decir, si Nicaragua venció, El Salvador seguirá venciendo. Y la lucha continúa. Gracias, compañeros.